Bueno, jóvenes, como les iba diciendo, hoy nosotros vamos a cerrar la parte de la teoría de los límites, que si no me equivoco con lo que tengo ahí anotado acá, se corresponde con la parte de los límites, acento en la I aquí, límites infinitos al infinito. ¿Ok? Límites infinitos al infinito. Esto en realidad tiene una notación. La notación usual de los límites infinitos al infinito están dadas de varias formas. Por ejemplo, yo puedo tener una función f de x, entonces yo le digo límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. Como son límites infinitos al infinito, esto me puede dar a mí más infinito. Pero también puede presentarse el caso que yo tenga límite cuando x tiende a más infinito de una función que no necesariamente tiene que ser la misma y que el resultado acá me queda menos infinito. Ahora, yo le puedo aplicar nuevamente el límite a una función, pero esta vez cuando x tiende a menos infinito y que me dé infinito positivo. Y también puedo tener la opción de decir que x tiende a menos infinito y yo tengo una función y eso me da como resultado menos infinito. Y esas son las opciones que se pueden presentar. Ahora, si yo estoy en una recta real y yo de manera aproximada digo que yo por aquí tengo el número 0 y por acá tengo al 1, por acá tengo al 2, por acá tengo al 3, punto suspensivo, es porque para acá voy a tener a más infinito. De igual forma, si yo me voy a la izquierda, aquí voy a tener menos 1, aquí voy a tener menos 2, aquí voy a tener menos 3, y aquí puntos suspensivos hasta que me voy a menos infinito. Recordemos que los valores que están de aquí para acá son todos los x que son mayores que 0, y los valores que están aquí a la izquierda son todos los valores que son menores que 0. Indudablemente que en esta parte de acá el x está tendiendo a más infinito cuando yo lo voy a utilizar en la notación. Y en esta parte de acá voy a tener el x que tiene a menos infinito. Disculpen, me dio alergia a algo. Ok, disculpen. Teniendo esto claro, la única forma de poder visualizar esto es viendo los ejemplos. Entonces, una consideración que se debe tener es la siguiente, que si yo le aplico el límite cuando x tiende a más infinito a x, como x está haciéndose muy grande, el valor de la función que es x se va a hacer muy grande. Y en todo caso, si yo ahora tomo el límite y yo le aplico cuando x tiende a más infinito, perdón, aquí sería menos infinito, el resultado de esto va a ser menos infinito. Es decir, que por aquí va a tender a la derecha y por aquí va a tender a la izquierda. Ahora, si yo en vez de tener esto, yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de x elevado al cuadrado, cualquier valor que yo sustituya positivo sigue siendo positivo. Es decir, que si x tiende a infinito, x al cuadrado sigue tendiendo a más infinito, a un valor muy grande. Y de igual forma, si yo tengo el límite, cuando x tiende a más infinito, perdón, ahora a menos infinito, aquí ahora a menos infinito, aquí se presentan algunos de los casos que nosotros vimos anteriormente, que si yo lo tengo al cuadrado, no importa el valor de x que yo sustituya aquí negativo, la imagen siempre se va a ir a más infinito. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un caso específico. Recordemos también que cuando yo le aplico el límite, cuando x tiende a más infinito
de 1 sobre x a la r, eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido en x, al ser esto un valor muy grande, esto se va a aproximar a 0. De igual forma, si yo tengo el límite, cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x al cuadrado, este valor de x se hace muy grande. Y al dividir 1 entre un valor muy grande, eso va a tender a 0. Entonces, esto y esto que están acá son consideraciones muy importantes a la hora de resolver ejemplos. Vamos con un ejemplo sencillo. Y en ese ejemplo sencillo yo voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a la x. Resulta que e es el número de Euler. E es una constante y el límite de una constante es la constante. Quiere decir que por sustitución es como si yo dijera e elevado a la infinito. Pero por supuesto, infinito, recordemos que infinito, dos puntos, no es un número. Infinito es una expresión muy grande. Quiere decir que si esto es una base y esto es un número muy grande, esto se va a ir al infinito. De igual forma, uno pudiera decir, profesor, ¿y qué sucede cuando yo tengo el límite y me estoy acercando ahora a x, pero al menos infinito de e a la x? Aquí este no me va a dar menos infinito, aquí me va a dar 0. ¿Y por qué razón? Porque observen algo. Resulta que nosotros acabamos de aclarar que si yo estoy en la recta real y yo voy a ubicar aquí el 0, el menos infinito está para acá. Es decir, aquí yo tengo el menos 1, aquí yo tengo el menos 2, puntos suspensivos. Entonces, pensemos por un momento. Resulta que la función que estoy estudiando es f de x igual e a la x. Si yo sustituyo menos 1 para acercarme a infinito, f aplicado a menos 1 es e a la menos 1, y eso es 1 sobre e. Si yo ahora, en vez de aplicar a menos 1, aplico a 2, quiere decir que f al aplicarlo en menos 2 me da 1 sobre e a la 2. Si yo lo aplico ahora a 1000, f aplicado a menos 1000, puntos suspensivos, por supuesto, eso es 1 sobre e elevado a la 1000. Por supuesto que cuando yo tengo 1 y lo divido entre un número muy grande, esto va a tender a ser 0. Entonces, aquí se comprueba que e a la x, cuando x tiende a menos infinito, es 0, y e a la x, cuando x tiende a más infinito, es infinito. Una forma de poder visualizar eso es haciendo la gráfica de la función. Vamos a verla. Aquí estamos. Resulta que yo tengo aquí la gráfica de la función. Ya va. La gráfica de la función esta que está aquí. ¿Ok? Fíjense. F de x igual e a la x. Yo tengo un punto aquí. Ese punto A tiene coordenadas, mírenla. Voy a bajar un minuto. La primera coordenada es 1.1 y la segunda es 3. Es decir, que este es x y este es y. Si yo subo, ambos van subiendo. Ambos van subiendo. Quiere decir que cada vez que yo, en la gráfica de la función, cuando yo tengo este punto, yo hago que x se vaya a más infinito, la segunda coordenada que está aquí va creciendo y se va a más infinito. Pero ahora, si yo en vez de haber hecho esto, yo me muevo hacia abajo, observen que la primera coordenada que tengo yo aquí va creciendo, pero la segunda va disminuyendo. Quiere decir que cuando
Ya va, déjenme quitar esto que está aquí. Bueno, no importa, eso no importa. Vamos a quitar esto que está aquí, que puede ser que se pueda... Bueno, lo dejamos aquí. Lo que pasa es que aquí esto no es 0, sino que encerraba esto. Quiere decir que aquí, cuando yo me estoy yendo para allá, al menos infinito, la función se está acercando a 0, porque se está acercando al eje X. Entonces, el límite de esto me da 0 por aquí, y el límite de esto me da por acá. Una forma de poder verificar eso es sacando las cuentas aquí. Recuerden que en GeoGebra uno utiliza el comando límite, y está en español límite. Entonces yo digo límite de la función. ¿Cuál función esta que está aquí? Entonces en el cintillo celeste yo escribo f aplicado a la variable x. Cuando dice valor numérico, le voy a colocar infinito. Infinito en GeoGebra es INF, la abreviatura. Entonces, observen que cuando yo le aplico el límite a f y se va al infinito, me da infinito, pero infinito positivo. Ahora, si yo nuevamente vuelvo a escribir el comando límite, escojo la función. La función es la función f de x. ¿Cuál? La que tenemos descrita aquí. Mírenla. Y el valor numérico ahora yo lo hago tender a menos infinito. Y fíjense que estoy escribiendo menos infinito, indudablemente que ahora me da 0. Es decir que el límite cuando x tiende a infinito positivo es infinito positivo, y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito me da 0, que es lo que se comprueba gráficamente. Ok. Ya teniendo esto, volvemos nosotros nuevamente a nuestra hoja de trabajo para seguir haciendo las consideraciones pertinentes. Otra consideración que tenemos que tener pendiente es cuando tenemos ejemplos que son de la forma, y voy a escribir acá, límite cuando x tiende, voy a escribir acá a más infinito, de 2 entre 5, todo eso elevado a la x. Algunos de ustedes dirán, profesor, si x tiende a infinito, 2 al infinito tiende a infinito, y eso es verdad. Y 5 al infinito también tiende a infinito. Es decir, que estamos en presencia de una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Recuerden que esto es una indeterminación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo un cociente, esto es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a más infinito, de 2 a la x sobre 5 a la x. Eso es lo mismo. Escribo una sola raya de fracción ahora y digo límite cuando x tiende a más infinito de 2 a la x. Y en el denominador coloco límite cuando x tiende a más infinito de 5 a la x. ¿Qué pasa? Que este valor 2 elevado al infinito me va a dar infinito. Y que este valor elevado me va a dar infinito. Ahora, ¿cómo resolver esto? La resolución radica en analizar al número 2 y analizar al número 5. Entonces yo vengo y les pregunto, ¿el número 2 es mayor que el número 5? Y ustedes inmediatamente responden que no. ¿El número 5 es mayor que el número 2? Inmediatamente ustedes responden que sí. ¿Qué indica esto? Que si el denominador es más grande que el numerador, el denominador elevado al infinito se va a hacer más grande más rápidamente que el de arriba. Quiere decir que cada vez que nosotros tengamos el límite, cuando x tiende a más infinito, de 2 sobre 5 elevado a la x, eso me da como resultado 0. Esto que está aquí se puede establecer con una especie de, veámoslo así, como una especie de fórmula, aunque en realidad no es una fórmula, que va a decir que si yo tengo el límite
cuando x tiende a más infinito de el número a sobre b, y ustedes dicen a y b que pertenecen a los reales y b diferente de 0, y todo esto elevado a la x, si el b es mayor que el a, el resultado de esto es 0. Pero si b es menor que a, entonces el límite, cuando x tiende a más infinito de a sobre b elevado a la x, es infinito. Eso me va a permitir a mí resolver ejemplos. Y veamos un ejemplo. En el ejemplo me están pidiendo determinar cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito. Paso una línea de fracción, escribo 1 más, abro un paréntesis, 2 partido en 5 en la x. Y aquí 1 más 3 partido en 5 en la x. Como yo tengo el límite de un cociente y una suma, yo puedo escribir que todo eso lo puedo aplicando propiedades, y pongo por aquí, aplicando propiedades de límite, que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1, este 1 que tengo acá, más el límite cuando x tiende a más infinito de 2 sobre 5 elevado a la x, de este que está acá. En el denominador hago lo propio y digo límite cuando x tiende a más infinito de 1, más el límite cuando x tiende a más infinito de 3 partido en 5 elevado a la x. Déjeme arreglar este infinito que parece un garabato aquí. Entonces uno viene y analiza. Esto es el límite de 1, y 1 es una constante. El límite de una constante es la constante. Más límite cuando x tiende a más infinito. El numerador es menor que el denominador. Quiere decir que todo este límite me da 0. Coloco el 0 que está acá. Paso a mi línea de fracción. El límite de una constante es la constante. Y el límite de esto, como 3 es menor que 5 y todo está elevado a la x, eso es 0. Quiere decir que finalmente, ¿cuánto vale el límite? 1 entre 1, y eso es 1. ¿Ok? Algo que tenemos que tener claro acá. E elevado a la x es mayor que x. Es decir, e a la x crece más rápido que x. Es decir, las exponenciales son mayores que las polinómicas. No lo olviden, ¿ok? No lo olviden. Ahora, ya que nosotros vimos esto, vamos a entrar a los tipos de indeterminaciones infinitas. Entonces vamos a ver indeterminaciones y lo vamos a hacer por caso. Vamos a colocar el caso cuando yo tengo 1 elevado a la infinito. Y ustedes dirán, profesor, pero 1 elevado a la infinito es 1. No, porque eso es 1 por 1 por 1 por 1. Es decir, eso es 1 por 1 por 1, punto suspensivo por 1, punto suspensivo por 1, punto suspensivo. Nunca paro. Por eso esto es una indeterminación. Para aplicar las indeterminaciones uno va a aplicar una fórmula. Y la fórmula es la siguiente. La voy a escribir un poquitico más abajo. Que ustedes van a decir límite cuando x tiende a más infinito. Entonces escriben la función f de x
sobre la función g de x, todo esto elevado a la función h de x. Es decir, que tiene que aparecer esta forma para la expresión 1 a la infinito. Es decir, que esto lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces ustedes aquí cambian esto que está aquí por el número e elevado a la h, que va a multiplicar y abre un corchete a la función f de x partida entre la función g de x restándole la unidad. Pero esta expresión que está aquí se llama función exponencial. Y esa que está allí la vamos a escribir como el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces ustedes dicen exponencial, abren una llave y van a escribir el exponente del número de Euler. Es decir, h de x, abren un corchete, f de x, partido en g de x y le restan la unidad. Y esta es la fórmula que ustedes van a utilizar. Entonces, supongamos que a mí me piden determinar, como ejemplo, determinar el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1, le sumo 1, lo divido entre x cuadrado y lo elevo todo a la 2x. Ok. Si nosotros vamos a evaluar esto por propiedades, uno pudiera decir, bueno, profesor, yo puedo escribir que todo esto, como es el límite de algo a esto, ¿cierto? Eso es lo mismo que escribir todo. Entonces escribo acá límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Vamos a quitar este que está aquí y vamos a escribir correctamente el signo de agrupación, que es un corchete. Y todo eso elevado al límite cuando x tiende a más infinito de este exponente que está aquí, que es 2x. Cuando estoy en la parte de adentro, yo puedo separar y decir que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido en x cuadrado y todo elevado al límite cuando x tiende a infinito. El 2 lo puedo escribir afuera y aquí puedo escribir x. Entonces, con las consideraciones que nosotros hemos hecho ahora, esto que está aquí es una constante. Quiere decir que cuando yo voy a hacer el resultado acá, el límite de una constante es la constante. Si aquí aparece 6, aquí va 6. Más. Cuando yo le aparezco al límite a esto, hoy lo repasamos, que un número dividido entre x, cuando x se hace muy grande, me da 0. Y x, en este caso, cuando x tiende a infinito, esto me da infinito por 2. Eso es infinito. Quiere decir que finalmente 1 más 0 es 1, elevado al infinito. Y observen que estamos en presencia de una indeterminación. ¿De cuál ejercicio? De este que está aquí. Entonces hay que romper el ejercicio, hay que aplicar la fórmula. ¿Y cómo se aplica esa fórmula? De la siguiente manera. Uno vuelve a escribir el límite cuando x tiende a más infinito, abre su paréntesis, 1 más 1 sobre x al cuadrado, y aquí elevado a la 2x. Entonces uno resuelve lo que está aquí adentro. Entonces uno dice, lo que está aquí en azul lo voy a resolver. Entonces me queda que esto es el límite cuando x tiende a más infinito. Este multiplica el 1, me queda x cuadrado.
Aquí me queda 1 y aquí me queda x cuadrado. Y todo esto elevado a la 2x. Cuando estoy aquí, yo ya puedo identificar, porque ahora sí quedó esto, quedó de la forma que está aquí. ¿Dónde está la fórmula? Aquí miren, F, G y H. Entonces aquí tengo F, G y H. Entonces ustedes pueden decir, ah bueno, entonces f de x a qué va a ser igual al numerador. X al cuadrado más 1. Punto y coma. ¿Quién es g de x? El denominador, x cuadrado. ¿Y quién es el exponente h de x? Igual a 2x. Entonces uno viene y aplica la fórmula y dice, bueno, voy a continuar con el límite acá y digo que esto es el límite. Cuando x tiende a más infinito, entonces la expresión dice exponencial. Abro llave. Aquí va h de x, que vale 2x. Abro un corchete. Pase una regla de fracción. Aquí escriba f, que es x cuadrado más 1. En el denominador escriba g de x, que es h cuadrado. Y eso le resta 1. Cierro la llave. Cuando estoy aquí, tengo que resolver lo que está dentro de las llaves. Es decir, que lo que está fuera de las llaves permanece invariable. Vuelvo a abrir mi llave. Escribo una sola línea de fracción. Recuerden que en todo caso esto está aquí partido en 1. Entonces aquí x cuadrado por 1 es x cuadrado. 1 por todo esto me vuelve a dar x cuadrado más 1. Y x cuadrado por 1 me queda menos x al cuadrado. Cierro y cierro mi llave. Estando aquí, yo puedo visualizar que puedo simplificar este x con este x porque uno es positivo y uno negativo. Y como este está multiplicando y este está dividiendo, cancelo y me queda 1. ¿Qué indica esto? Que esto me está resultando en el límite, cuando x tiende a más infinito, de la exponencial. ¿Qué me quedó aquí? 2. ¿Qué me quedó dentro de los corchetes? Arriba 1 y abajo solo x. Entonces yo puedo quitar ahora los corchetes y las llaves y decir entonces que me está quedando aquí que esto es igual al límite, cuando x tiende a más infinito, de la exponencial. Abro llave y me queda 2 por 1 es 2 sobre x. Nos devolvemos al número de Euler. Quiere decir que esto es el límite, cuando x tiende a más infinito, de e elevado a la 2 sobre x. Ahora, cuando yo le aplico el límite a esta expresión, eso es lo mismo que decir el límite. Cuando x tiende a más infinito, de e elevado al límite, cuando x tiende a más infinito, de 2 partido en x. Pero resulta que este límite que está aquí, cuando yo tengo un número dividido entre un valor que es muy grande, todo este número se hace 0. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado e, que es este valor constante, elevado a la 0. Y e elevado a la 0 me da 1. Y este es el resultado del límite. Entonces fíjense que es todo un proceso, aplicar la fórmula y sacar las cuentas. Veamos ahora otro caso. ¿Ok? Veamos ahora el caso cuando yo tengo una expresión que es de la forma infinito elevado a la 0. Como yo no sé dónde está infinito, infinito a la 0 representa para nosotros otra indeterminación. ¿Ok? Entonces, para analizar esto, nosotros lo vamos a hacer con un ejemplo. En este ejemplo, nosotros le vamos a aplicar el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién?
abro un paréntesis, 2 más 3x al cuadrado, todo elevado a la 1 sobre 1 más 2 logaritmo de x. Entonces, si uno va a resolver esto, uno dice, bueno, esto es el límite cuando x tiende a infinito por la parte positiva de 2 más 3x al cuadrado, todo elevado al límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 1 más 2 logaritmo de x. Entonces uno viene y va a calcular primero este. Pero recuerden que si yo tengo el límite cuando x tiende a más infinito de 1, del logaritmo de x, como x se hace muy grande, el logaritmo se hace muy grande y esto me da infinito. ¿Qué indica esto? Que cuando yo divido 1 entre este valor que es muy grande, todo esto se hace 0. Y como este tiende a infinito, entonces aquí yo puedo decir que esto me da como resultado, esto me da infinito. Y el resultado del exponente me dio 0. Y aquí tengo la indeterminación. ¿Cómo se rompe esa indeterminación? Aplicando logaritmo y luego exponencial. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Recordemos que si yo tengo el logaritmo natural del límite, cuando x tiende a un valor a de una función f de x, eso es lo mismo que el límite del logaritmo cuando x tiende a de f de x. Observen que el logaritmo está aquí adentro, pero es igual que colocar el logaritmo afuera. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces yo digo igual, voy a escribir aquí el límite cuando x tiende a más infinito. Voy a escribir logaritmo y voy a escribir la expresión que es 2 más 3x elevado a la 4 y todo eso elevado a la 1 sobre 1 más 2 logaritmo de x. Cuando estoy allí, yo aplico una propiedad que dice que si yo tengo, lo voy a hacer en otro color, que si yo tengo el logaritmo de a la x, eso es lo mismo que x por el logaritmo de a. Esta propiedad es la que yo voy a aplicar aquí, donde todo esto va a ser mi a y todo esto va a ser mi x. Entonces yo continúo aquí y digo, bueno, esto es igual al límite, cuando x tiende a más infinito, del logaritmo natural, ¿cierto? Pero profesor, usted no está diciendo que eso pasa a multiplicar. Bueno, entonces yo escribo por acá 1 sobre 1 más 2 logaritmo de x, que multiplica a 2, al logaritmo de 2 más 3x a la 4. Cuando estamos en esa expresión, lo que está afuera, esto que está aquí, lo puedo multiplicar por el logaritmo. Quiere decir que aquí me va dando límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo natural de 2 más 3x a la 4, ¿cierto? Todo esto dividido entre 1 más 2 logaritmos de x. Y aquí aplicamos exponencial. Entonces, si yo voy a aplicar exponencial, me va a quedar que esto es igual. Límite cuando x tiende a más infinito. Exponencial. Abro llave.
escribo logaritmo de la parte de arriba. Y esto lo voy a partir o a dividir entre 1, 2 logaritmos de x. Ustedes dicen, profesor, ¿y qué vamos a hacer aquí? Bueno, en esta parte nosotros vamos a factorizar. Entonces voy a colocar por acá, factorizamos x a la 4. Y eso es para poder aplicar propiedades del logaritmo y poder simplificar. Quiere decir que aquí me va quedando que esto es el límite cuando x tiende a más infinito, exponencial, que es una función. Entonces fíjense lo que vamos a hacer aquí. Voy a pasar mi línea de fracción y voy a escribir el logaritmo. Voy a sacar factor común x a la 4. ¿Cuál? Este que está aquí. Voy a abrir un paréntesis y voy a escribir 2 partido en x a la 4. Y después le voy a sumar el 3. ¿Por qué? Porque al multiplicar este por este se cancela y me queda el 2. Y al multiplicar este por este me queda 3x a la 4. En el denominador no hago nada. Y cierro. Ahora hay una propiedad de los logaritmos que dice que si yo tengo el logaritmo de a por b, eso es lo mismo que el logaritmo de a más el logaritmo de b. Este va a ser mi a y este va a ser mi b. Entonces, al aplicar, me queda que esto es el límite cuando x tiende a más infinito. Función exponencial. Entonces me queda logaritmo de x a la 4 más logaritmo de 2 sobre x a la 4 más 3. Y todo esto va a estar dividido por 1 y yo le sumo 2 veces el logaritmo de x. Cierro aquí mi llave. Ahora aquí vamos a considerar el término de mayor grado. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, si va a escoger los términos de mayor grado, este tiene grado 4 y este tiene grado 1. ¿Estamos de acuerdo? Este tiene grado 4 y este tiene grado 1. Yo pudiera trabajarlo así y como este tiene grado menor, decir entonces aquí que esto que está aquí y esto que está aquí, lo que está en azul, no se considera. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando yo le aplique límite, eso se va a hacer 0. Así que al no considerarse, me va a quedar entonces que esto va a ser igual, lo voy a escribir por acá, al límite, cuando x tiende a más infinito, de la exponencial. Abro. Entonces, ¿qué me queda arriba? El logaritmo de x a la 4. ¿Y qué me queda abajo? 2 logaritmos de x. ¿Qué hago ahora? Vuelvo a aplicar propiedad. ¿De qué? De los logaritmos. Y digo que esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito, coloco por aquí, aplicando propiedad logaritmo. Entonces me queda que esto es la exponencial de 4 logaritmos de x sobre 2 logaritmos de x. ¿Y qué podemos hacer aquí? Simplificar este término con este. ¿Y cuánto me queda? 4 entre 2. ¿Y 4 entre 2 qué me da? 2. Quiere decir que si nosotros nos devolvemos al número de Euler, esto me queda que es el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a lo que me quedó aquí, que es 2. Y el límite de una constante es la constante. Y se rompió la indeterminación. Entonces ya tenemos otro caso estudiado de una indeterminación que es de una forma específica.
Veamos otro caso. ¿Ok? Que es el caso cuando se presenta que yo tengo infinito y lo multiplico por 0. Si yo tengo infinito por 0, para estudiar esto lo vamos a hacer con un ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer esto con un ejemplo. Entonces yo le voy a aplicar el límite cuando x tiende a más infinito de x que multiplica al logaritmo, y voy a escribir aquí la raíz cuadrada, paso una línea de fracción y digo 1 más 1 partido en x. Y abajo 1 menos 1 partido en x. Si yo separo como el límite de un producto por el producto de los límites, ya sabemos que si x tiende a infinito, esto que está aquí va a tender a infinito. Es decir, el límite de este. Pero cuando este tiende a infinito, este se va a hacer 0. Este se va a hacer 0. Y 1 entre 1 le va a dar 1. Y resulta que nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es 0. Es decir, que cuando yo le aplico el límite a x, me queda infinito. Y cuando yo le aplico el límite al logaritmo, me da 0. ¿Y eso qué representa? Una indeterminación. Entonces vamos a resolver. Para resolver eso, ¿qué hacemos en todo caso? Escribimos la función, escribo el x, escribo el logaritmo, y la raíz la voy a escribir como una potencia racional. Aplico propiedad al logaritmo, y me queda que este es el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de 1 más 1 sobre x, 1 menos 1 sobre x, todo eso elevado a la x partido en 2. ¿Por qué? Porque resulta que este x que está aquí lo estoy pasando a multiplicar al 1 que está aquí. Perdón. Sí, así exactamente. Si nosotros ahora vamos a analizar en esta expresión, este logaritmo lo voy a colocar afuera. Entonces me va a quedar que esto es igual al logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? De 1 más 1 sobre x dividido entre 1 sobre x. Y todo eso elevado a la x sobre 2. Pero si x tiende a infinito, esto que está aquí tiende a infinito. Esto que está aquí tiende a 0. Esto que está aquí tiende a 0. Y 1 entre 1 tiende a 1. ¿Ok? Quiere decir que finalmente esto es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a más infinito. ¿Cuántos dijimos que nos quedó aquí? 1 más 0, 1 menos 0 y 1 entre 1 es 1. Elevado, porque está entre paréntesis, este es el exponente, a la infinito. Y resulta que esto es una indeterminación. Fíjense que aquí lo que nosotros hicimos fue que transformamos la indeterminación infinito por 0, la transformamos en 1 a la infinito. Y ustedes dicen, ¿y eso para qué, profesor? Para poder aplicar la fórmula. Esto se hace para aplicar la fórmula. Entonces, si yo voy a aplicar la fórmula acá, me va a quedar entonces que yo ya sé quién es f de x, porque f de x es 1 más 1 sobre x. ¿Quién es g de x? Punto y coma. Lo que está abajo. 1 menos 1 sobre x. ¿Y quién será h de x? H de x es el exponente que es x partido en 2. Entonces yo puedo escribir acá logaritmo, que está aquí adelante, mírenlo, del límite
cuando x tiende a más infinito. Abro un paréntesis y escribo 1 más 1 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x, todo elevado a la 2x. Continuemos en la parte de abajo. Esto es igual. Logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito. Paso mi línea de fracción, que es esta. Arriba, al sacar las cuentas, me queda x más 1 dividido por x. Y al sacar las cuentas abajo, recuerden que este es x, me queda x menos 1 sobre x. Y todo eso elevado a la 2x. ¿Qué puedo simplificar aquí? Este con este. Entonces me está quedando aquí una cuenta sencilla que yo puedo describir como el logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito. Entonces me queda x más 1 sobre x menos 1, todo eso elevado a la 2x. Entonces aplicamos la fórmula de la exponencial. Entonces me queda que esto es logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito de la exponencial llave x más 1, x menos 1, menos 1. Me faltó algo aquí. No importa, vamos a ponerlo chiquitito aquí para poder colocarlo. Disculpen acá, jóvenes, me faltó aquí colocar la exponencial de 2x, que es el h. Recuerden que este es h. Todo esto aquí y aquí. Sacando los cálculos me queda logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito de la exponencial 2x. Entonces yo aquí voy a abrir mi llave y digo una sola línea de fracción, que es donde está el corchete, y digo x más 1, que es este. Al multiplicar este por el 1, me queda menos x más 1, y abajo x menos 1, que es este. Cierro y cierro. Así me queda que esto es el logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito de la exponencial de 2x. Arriba puedo cancelar este x con este x. Perdón, aquí no es 2x, aquí. ¿Cuánto era el exponente? Disculpen, jóvenes. Era x partido en 2. Entonces hay que arreglarlo aquí todo. Esto aquí, disculpen, pero tengo que arreglarlo porque si no nos va a dar un error. Esto es x partido en 2. Esto es x partido en 2. En 2. Y aquí partido en 2. Y aquí partido en 2. Ya teniendo eso claro, voy a volver a reescribirlo. Esto es x partido en 2. X partido en 2. Aquí es esto partido en 2. Este no va. Este es x partido en 2. Y aquí tengo x partido en 2. Y aquí partido en 2. No sé qué me pasó, que se me pasó el 2S que está aquí. Bueno, al simplificar esta x con esta x, me queda este 1 y este 1. Quiere decir que si yo abro mi llave y abro mi corchete, arriba me da 2 y abajo me queda x menos 1. Si yo quito todos los corchetes que tengo y las llaves, me va a quedar logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito de la exponencial. Este 2 lo podemos simplificar aquí. Y finalmente lo que me está quedando aquí es x partido entre x menos 1. Por supuesto que tenemos que devolvernos y decir logaritmo del límite cuando x tiende a más infinito de Euler, elevado a lo que me quedó aquí,
que es x sobre x menos 1. Pero si x tiende a infinito, esto es una constante. Es decir, que ya esto me está dando aquí el logaritmo de e elevado a la algo. Pero entonces tenemos que sacar ese algo aquí abajo. Yo no sé cuánto vale esto, pero lo podemos hacer por acá. Entonces podemos decir límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x menos 1. Consideramos solo los mayores, nos olvidamos de los menores, y me queda límite cuando x tiende a más infinito de x partido en x. Y eso me da 1. Quiere decir que el resultado de esto aquí es 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? Y este es el resultado final. Bueno, jóvenes,